Mauricio Macri, como muchos otros de la región, han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Como vimos recién, esta decisión no es compartida por los diferentes grupos de izquierda de la Argentina que protestaron esta tarde frente a la Cancillería. Y ya está con nosotros Cristian Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, para contarnos justamente su posición. Buenas noches, Cristian. Queremos saber, básicamente, qué posición tienen ustedes frente a Juan Guaidó. No, nosotros rechazamos, digamos, su autoproclamación como presidente interino de Venezuela. Creemos que esto no es un acto soberano del pueblo venezolano, sino que es un plan hecho desde Washington, que contó con el aval de distintos gobiernos latinoamericanos para apuntalar la política de Trump de quedarse con el petróleo, el oro y el coltán de Venezuela. ¿Y a Maduro cómo lo califican? ¿Como un presidente democrático? No, nosotros somos críticos del gobierno de Maduro, tanto por las políticas económico-sociales, por ejemplo, el fin de la vigencia de los convenios colectivos de trabajo para el sector público, y también por las medidas represivas y el autoritarismo político que tiene. Pero ninguna de estas críticas puede llevarnos a no ver que lo que acá está en juego es un salto en la injerencia estadounidense en Venezuela. Y esto queda claro ahora, por si alguien no compartía esta opinión, con el embargo petrolero. Se ha caído la idea de que les interesa el problema del hambre o la miseria en Venezuela, porque el embargo que acaba de decretar Trump, donde él, digamos, se queda con la PDVSA que hay en Estados Unidos, o los negocios que tienen PDVSA en Estados Unidos, va a provocar mayores perjuicios al pueblo venezolano. Y si uno ve el programa político que tiene la derecha venezolana, que expresa Guaidó, es un programa que no va a satisfacer ninguno de los reclamos del pueblo venezolano. Por ejemplo, dicen que hay que congelar los salarios, que son de $6, liberar los precios, que hoy están por el techo, entregarles el petróleo a las empresas multinacionales. Pero ¿cómo se sale de la situación actual de millones de venezolanos yéndose de Venezuela, digamos, de gente pasando hambre, y de un presidente que quiere eternizarse en el poder y que está buscando, digamos, que nombró una Asamblea Nacional Constituyente hace 2 años para redactar una constitución que todavía no la redactó y que lo único que hace en la práctica es saltarse al Congreso que eligió la gente? Entonces, ¿cómo salís de ahí? Digamos, lo que voy es, si esta no es la solución, ¿cuál es la solución para los venezolanos para salir de la situación actual? No, nosotros creemos que la solución va a venir del pueblo trabajador movilizado, no tenemos dudas de eso, pero no para aplicar el programa de la derecha, sino un programa al revés: el no pago de la deuda externa, la repatriación a Venezuela de $600.000 millones que los más ricos del país, algunos de los cuales están con Guaidó y otros que también están con Maduro, giraron al exterior. Que los salarios mínimos cubran el costo de la canasta familiar, son medidas opuestas, porque acá la derecha dice que el gobierno de Venezuela es socialista y que por eso hay crisis. No, la crisis es justamente porque no es socialista el gobierno de Maduro, ni nunca lo fue. ¿Y los trabajadores cómo pueden protestar en una Venezuela donde el gobierno está blindado por las Fuerzas Armadas y cualquiera que protesta es reprimido? De hecho, más allá de que nos guste o no nos guste Guaidó, con todo esto que está haciendo, acabamos de ver que el Tribunal Supremo de Justicia le congela los bienes, digamos, cualquiera que quiere levantar la cabeza y protestar en contra de Maduro, enseguida es reprimido. A ver, pero separemos dos cosas. En cualquier país, cualquiera que se autoproclame presidente y desafíe a otro, no creo que lo pueda hacer tranquilamente. Que fueron encarcelados, saquémoslo a Guaidó. Yo cuestiono, la persecución política que hay en Venezuela también contra los dirigentes sindicales. Lo que digo es que la movilización y el rechazo a políticas autoritarias y también a la situación económica acuciante que sufre gran parte del pueblo venezolano y que llevó a muchos a la migración, no se va a resolver con el programa de la derecha. Eso creo que es claro, y de la mano de Trump, porque Trump es amigo de los gobiernos más autoritarios y antidemocráticos de todo el planeta. Entonces, que un Elliot Abrams, a quien nombró encargado para seguir las discusiones en Venezuela, que fue condenado por el Irán Contra, ¿no? El caso Irán Contra, la contra nicaragüense, que tiene un récord, digamos, de apoyo a paramilitares en El Salvador. Bueno, de ahí no va a salir nada bueno para el pueblo venezolano. Entonces, uno puede entender el hastío que tiene una gran parte de la población, pero es pasar de Guatemala a Guatepeor, creer en la salida de Guaidó. Y eso es lo que nosotros estamos señalando, y la necesidad de un campo político que, insisto, que cuestionando al gobierno de Maduro no se embloque con la política imperialista que hoy se está llevando adelante desde nuestro punto de vista. Juegan Rusia y China, que tampoco son inocentes en esta contienda. Estados Unidos, según su visión, va por el petróleo, pero Rusia y China, ¿qué juego están jugando? Rusia y China también tienen negocios con Maduro, y nosotros ni Putin ni el gobierno chino son santos de nuestra devoción. Los cuestionamos, por ejemplo, parte de los negocios que han hecho con el petróleo estos dos gobiernos. Pero insisto, acá lo que se está organizando en este momento, lo que ha diseñado el gobierno de Trump, es forzar un golpe de Estado en Venezuela. Y es un caso más de la injerencia estadounidense en todos nuestros países, que siempre sabemos cómo terminaron. Y además hay mucha hipocresía. Que un Bolsonaro hable de democracia
cuando él mismo fue electo también en una elección con muchos cuestionamientos por la proscripción previa que había tenido Lula, y además cuando él dijo que su crítica a la dictadura brasilera era que no había asesinado y que solo había torturado, hay una gran hipocresía. Que lo haga el gobierno de Mauricio Macri, que viene de una familia que se enriqueció en la dictadura militar, que pasó de tener 7 a 47 empresas en la dictadura genocida, también hay una gran hipocresía. Entonces, pero toda esa gente fue votada por el pueblo, digamos, más allá de que nos guste o no lo que piensen, lo que hayan hecho. Sí, pero yo lo que estoy discutiendo es que a estos gobiernos no es que les preocupa los asesinatos políticos. Por ejemplo, Colombia ha tenido 566 asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos del 2016, solo 252 el año pasado, y estos gobiernos no dicen una palabra. En México, en el proceso electoral, hubo 120 asesinatos políticos, no dicen una palabra. Entonces acá hay una doble vara con la cual se hace demagogia para tratar de justificar una intervención que de hecho hay norteamericana, sanciones económicas, etcétera, que violan la soberanía de Venezuela y que son una afrenta a todos los latinoamericanos. ¿Y qué hacemos con la región que, digamos, ha tenido una serie de gobiernos más o menos progresistas, digamos, pero más inclinados a la centroizquierda, por titularlos de alguna manera? Pero la gente en Latinoamérica ha votado que la región vire hacia la centroderecha. Digamos, Bolsonaro, nos guste o no, fue elegido por los brasileños, Macri fue elegido por la gente, Duque fue elegido por la gente, Piñera en Chile. Entonces, ¿no será que la gente en Latinoamérica quiere otra cosa? No sé si es esto lo que quiere, pero me refiero a, digamos, no llegaron ahí por obra del milagro. No, separemos. Bolsonaro creo que termina siendo ungido presidente después de un proceso electoral muy irregular, con una prisión de Lula que le impidió ser candidato, si no Lula hubiera ganado la elección. Entonces un proceso político muy cuestionado. Bueno, no estuvo Lula en la elección muy cuestionado. Y hubo un candidato. Bueno, pero no es que digamos que el Partido Trabajadores no tuvo candidato. Pero no es lo mismo. Convengamos que no es lo mismo, era el primer candidato que iba primero en las encuestas, que le daba que ganaba en primera vuelta, y digo, yo soy crítico de la política de Lula, pero creo que hubo un golpe institucional y después una política profundamente antidemocrática. Pero a los gobiernos de derecha que han surgido les está yendo muy mal. Piñera, en Chile, es el gobierno con mayor impopularidad, después de un año de gestión, de todos los que asumieron después de la caída de Pinochet. Macri en Argentina también está en una situación muy complicada, donde los índices de popularidad le llegan al 72%, pero donde toda la población está protestando fuertemente. Por ejemplo, Macri aquí en la Argentina esté todavía luchando por la reelección y según las encuestas es uno de los que tiene posibilidades de volver a ser presidente de la Argentina. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? O sea, digo, ¿en dónde queda la voluntad popular? No, la voluntad popular se expresará después en la elección. Yo lo que estoy diciendo es que Macri no es que le está yendo muy bien. El gobierno de Macri nos está dejando arriba de un 30% de pobres, la caída económica fue la mayor en muchísimos años, el índice de inflación que Macri había dicho, esto se resuelve en 2 minutos, está casi en el 50% y la inflación mayorista en el 73%, la recesión económica, cualquiera que pasa por Buenos Aires lo ve, han cerrado numerosas empresas, la gente teme profundamente por la ocupación. El año pasado, en el 2018, los salarios cayeron un 20%, Macri había afirmado que con la contrarreforma jubilatoria, las jubilaciones iban a aumentar un 2% por encima de la inflación, cayeron un 20%. Entonces acá se está aplicando un ajuste de la mano del FMI y además nos está dejando una situación muy compleja cualquier gobierno que asuma en el 2020, porque él adelantó los fondos del FMI para el 2019 para llegar al año electoral y después ¿con qué van a seguir pagando una deuda externa ilegítima, ilegal, que en Argentina pegó su salto en la dictadura en base a 477 operaciones ilegales de estatización de la deuda privada, que pasó en total la deuda externa de 7.000 a 47.000 millones de dólares gracias a esa maniobra del gobierno militar. Entonces a partir de ahí la economía argentina está en crisis y en decadencia. Y mientras los ricos fugan la plata al exterior. Bajo el gobierno de Mauricio Macri se duplicó la cantidad de fondos que se van afuera. Para que se tenga una idea, cada dólar que entró del FMI, 60.000 millones de dólares, vino por una ventanilla y se fue por la otra. Es equivalente a la fuga de capitales en Argentina. Entonces uno tiene una situación de una decadencia a partir de que hay 2 agujeros negros, pago de la deuda, fuga de capitales, que no dejan salir a la Argentina. Y el Frente de Izquierda, que es una fuerza política en crecimiento en Argentina, que no apoyó a Cristina Kirchner tampoco, que está fuera del peronismo, está planteando justamente un programa para que la crisis no sea pagada por el pueblo trabajador. Bueno, Cristian Castillo, nos quedamos sin tiempo, que seguiría hablando mucho más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también conocer la posición justamente del Frente de Izquierda. No, y mientras tanto...